Diputadas y diputados, bienvenidos a la sesión de conferencia. Se instruye al secretario realizar el pase de lista de asistencia. Buenas tardes, diputadas y diputados. Por instrucciones del presidente, procederá a pasar la lista de asistencia. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Marta Ávila, presente. Gracias, diputada. Diputada María Guadalupe Morales Rubio. Guadalupe Morales, presente. Muchas gracias, diputado. Diputado Cristian Damián Fonreric de la Isla. Diputado Ricardo Rubio Torres. Ricardo Rubio, presente. Gracias, diputado. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Ernesto Alarcón, presente. Muchas gracias, diputado. Diputada Mónica Fernández César. Presente. Gracias. Mónica Fernández, presente. Gracias, diputado. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño, presente. Gracias, diputado. Diputada Circe Camacho Bastida. Diputada María de Lourdes Paz Reyes. Lourdes Paz, presente, secretario. Diputado. Gracias, diputado. Diputado Jesús Esma Suárez. Diputado José Martín Padilla Sánchez. Martín Padilla, presente. Gracias, diputado. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Elizabeth Mateos, presente. Muchas gracias, diputada. Diputada Xochitl Bravo Espinosa. Xochitl Bravo, presente. Muchas gracias, diputada. Diputado Roy Torres González. Diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho. Diputado presidente, hay una asistencia de 10 diputadas y diputados. Hay quórum. Muchas gracias, secretario. Solicito al secretario dar lectura al orden del día de esta sesión de la conferencia. Por instrucciones de la presidencia, se procede a dar lectura al orden del día de esta sesión. Orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3. Orden del día para la comparecencia del secretario de Seguridad Ciudadana para el día jueves 18 de noviembre del año en curso. 4. Orden del día para la sesión ordinaria del día jueves 18 de noviembre del año en curso. 5. Asuntos generales. 6. Clausura. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Muchas gracias, secretario. Le solicito someter a votación la aprobación del orden del día. Por instrucciones del presidente, se procede a someter a votación el orden del día para esta sesión. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Marta Ávila, a favor. Gracias, diputada. Diputada María Guadalupe Morales Rubio. Guadalupe Morales, a favor. Gracias, diputado. Diputado Cristian Damián Fonreric de la Isla. Diputado Ricardo Rubio Torres. Diputado Rubio. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Ernesto Alarcón, a favor. Gracias, diputado. Diputada Mónica Fernández César. Mónica Fernández, a favor. Gracias, diputado. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Gracias, diputado. Diputado Ahora Jorge Gaviño Ambriz. la palabra Gaviño, sí. al diputado. Gracias, diputado. Diputada Circe Camacho Bastida. Diputada María de Lourdes Paz Reyes. Lourdes Paz, a favor. Gracias, diputado. Diputado Jesús Esma Suárez. Jesús Esma, a favor. Muchas gracias, diputado, y para que quede en versión estenográfica su asistencia a la sesión de hoy. Gracias. Diputado José Martín Padilla Sánchez. Martín Padilla, a favor. Gracias, diputado. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Elizabeth Mateos, a favor. Muchas gracias, diputada. Diputada Xochitl Bravo Espinosa. Xochitl Bravo, a favor. Gracias, diputada. Diputado Roy Torres González. Roy Torres, a favor. Muchas gracias, diputado, y de una vez también para que quede su asistencia en la versión estenográfica. Gracias. Diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho. Diputado Ricardo Rubio Torres. Diputado Ricardo Rubio. Gracias, diputado. Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente. 12 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. En consecuencia, se aprueba el orden del día para esta sesión.
Cumplida su instrucción, diputado presidente. Muchas gracias, secretario. El siguiente punto es relativo a la sesión ordinaria para la comparecencia del secretario de Seguridad Ciudadana el día jueves 18 de noviembre del año en curso. Como es de su conocimiento, en la sesión presencial del martes 9 del presente mes y año, se aprobó por el Pleno el acuerdo CCM-2-Jucopo-23-2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, por el que se aprueban las comparecencias ante el Pleno de las personas titulares de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Secretaría de Salud, todas de la Ciudad de México, con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno, y en razón de ello solo se da cuenta de esta conferencia de dicha sesión. El siguiente punto es relativo a la sesión ordinaria del día jueves 18 de noviembre del año en curso, misma que tendrá verificativo al concluir la sesión de comparecencia del secretario de Seguridad Ciudadana. Se informa que se recibieron los siguientes asuntos adicionales. 2 comunicados. El primero de la Junta de Coordinación Política, mediante el cual informa que la comparecencia de la persona titular de la Secretaría de Turismo será reprogramada. El segundo, del titular del canal de televisión del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual da respuesta a un punto de acuerdo. Asimismo, se recibieron 2 iniciativas. La primera, con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 8 y se adiciona el diverso 8 bis a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, en materia de alerta de género, suscrita por la diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La segunda, un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal en materia de economía social y solidaria, suscrita por la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. ¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la palabra? Diputado presidente. Perdón. Está la diputada Morales levantando la mano. Y si me anota a mí también, por favor, Adelante, diputado. diputada. Y el diputado Rubio también. Está Perdón. para... Adelante, diputada. El diputado Rubio, si quiere, y después intervengo, diputado presidente. Gracias. Muy bien. Diputado Rubio, por favor, adelante. Muchas gracias, diputado. Diputado, nada más para comentarles, en la sesión ordinaria hay 2 puntos enlistados que tienen que ver con la ley del espacio público. Son los números, me parece, 7 y 8, o 8 y 9, no recuerdo bien ahorita, pero el caso es que están turnados a la Comisión de Espacio Público y Desarrollo e Infraestructura Urbana. Sin embargo, decirles que hay un precedente de la legislatura pasada y tengo los oficios en mi poder que les puedo compartir, en donde la jefa de gobierno ya había enviado una iniciativa que se turnó el 20 de noviembre del 2020 a la Comisión de Espacio Público únicamente. De igual manera, el entonces diputado José Luis Rodríguez Díaz de León envió una iniciativa en iguales circunstancias para crear la ley del espacio público y fue turnada únicamente a la Comisión de Espacio Público, sin llevar la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, que es una comisión que ya lleva muchas legislaturas de existencia. Entonces, al tener estos precedentes que yo puedo demostrar, documentalmente en el Congreso de la Ciudad de México, en la legislatura pasada, me parece que el turno únicamente debiera de corresponder a la Comisión de Espacio Público. Ahora bien, si por cuanto hace al fondo quisiera de alguna manera argumentarse que bueno, pues tiene que ver con la infraestructura urbana y demás, nosotros ya hemos ahí hecho algún análisis sobre que
definitivamente, pues de acuerdo con la ley, y las comisiones deben de atender exclusivamente a los asuntos de la naturaleza y su denominación. Y la importancia de que esta iniciativa en materia de uso y aprovechamiento del espacio público y subsuelo sea tornada únicamente a la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público radica en el fondo, ya que el planteamiento de la propia iniciativa plantea mecanismos de reordenamiento del espacio público y la posibilidad de soterrar cables y empresas públicas o privadas que presten los servicios públicos como telecomunicaciones, incluso electricidad, gas, entre otras. Entonces, no es un tema que tenga que ver con la infraestructura urbana, misma que de acuerdo con la Ley de Desarrollo Urbano y de datos de la SEDATU, se refiere a los elementos como puentes, semáforos, mobiliario urbano, entre otros, que atienden a la construcción de la ciudad, es decir, es otro tema completamente. Por eso es que, como les decía, hay precedentes documentados, yo puedo compartirle a usted, señor presidente, si así me lo permite, en donde acredito claramente que las iniciativas de creación de ley de espacios públicos o de uso y aprovechamiento del espacio público únicamente son turnadas a la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público por la materia estricta que esto conlleva, más no a la ley, a la Comisión de Desarrollo Urbano. Entonces, la petición concreta sería que, de ser posible, únicamente sea turnada a la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. Sería la intervención. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. En respuesta a su planteamiento, con mucho gusto podemos considerar el asunto. Le pediría, por favor, que me haga la solicitud con el acompañamiento de los documentos que ha mencionado, y con muchísimo gusto y en el plazo más breve estaríamos decidiendo sobre el punto. Muchas gracias. Contrario, presidente. Sí, en este momento lo subo al grupo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, diputado. Diputado Morales. Me parece que se desconectó diputado. Ahorita tratamos de ubicarlas nuevamente. Seguramente está pidiendo acceso porque ya no la veo en la pantalla. Pero en calidad, por lo mientras, si me permite... ¿Otro diputado quisiera intervenir? Si me permite, presidente, para hacer comentarios sobre una solicitud de retiro de un punto de acuerdo que llegó de último momento, y si me permite leerlo, es adelante. La proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México para que en el ejercicio de sus facultades contemplen un aumento en lo asignado en el presupuesto de egresos 2022 a las alcaldías con áreas de conservación natural de la Ciudad de México, que fue presentada por el diputado José Fernando Mercado Guaida y estaba en el proyecto de orden del día en el numeral 19. Ha solicitado el retiro del proyecto de orden del día, por lo cual, si así lo instruye, será sometida el orden del día, ya sin la inclusión de este punto de acuerdo. Sí. Muy bien, secretario. Proceda de acuerdo con lo que ya indicó. Muchas gracias. Ya está la diputada Morales nuevamente conectada. Perdón. Perdóneme, presidente, me sacó de la sesión. Nada más para reiterar el acuerdo que tenemos para esta sesión también, el que lo manejemos como las otras dos sesiones, en donde han venido a comparecer la secretaria de Salud y el secretario de Gobierno para el día de mañana volvamos a llevar a cabo el mismo procedimiento si nuestro presidente de la Jucopo no tiene ningún inconveniente y usted tampoco, por supuesto. En cuanto a subir nada más las iniciativas, una por grupo parlamentario y los puntos de acuerdo por 100, siempre y cuando sean de presupuesto, sin subirlos a presentar. Muchas si gracias, no tienen inconveniente. Por mi parte no hay ningún inconveniente. Diputado Alarcón, adelante. Gracias, presidente. Y de igual forma manifestar que tampoco tengamos ningún inconveniente en que se lleve como lo propone la diputada Guadalupe Morales. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, diputado. Si no hay ninguna otra intervención. Perdón, presidente, en este punto, si me lo permite. Sí. Muchas gracias. Diputado. Sí,
En el orden del día hay enlistados 2 dictámenes. Digamos que sería importante precisar que, bueno, pues estos 2 dictámenes, o preguntar si estos 2 dictámenes, entonces, sí se subirían, porque el acuerdo, para ser muy claros, que se firmó por parte de nosotros la Jucopo, habla de iniciativas y de puntos de acuerdo, pero no de dictámenes. Entonces, no habría inconveniente para subir los 2 dictámenes que están enlistados en el orden del día para el día de mañana. Es importante precisarlo porque creo que por ahí sería por donde va la intervención de la diputada Lupita. No sé si estoy en lo correcto. Tiene razón, diputado Rubio, en recordarnos esto. Hay 2 dictámenes presentes que debemos aprobar a la brevedad, precisamente para que en normatividad, son de normatividad, y para que las comisiones estén de acuerdo a lo que mandata nuestra ley orgánica. Es cierto. Entonces sí tendríamos esto más los 2 dictámenes. Tiene usted razón. Muy bien. Hecha la aclaración. ¿Algún otro asunto? Sesma, presidente. Adelante, diputado Sesma. Perdón, nada más a ver si nos pueden ayudar y entiendo que el dictamen, ya no tuve oportunidad de hablar con el diputado Gaviño, pero el dictamen, uno de los dictámenes que vamos a votar para la existencia de las 5 nuevas comisiones a que hacen referencia, no me queda claro una cosa. Si se vota el día de mañana, todo lo que ha hecho la comisión inexistente, tendría que haber un tipo de transitorio para poder validar que a priori a la creación todo está conforme a derecho. Lo pongo a consideración de todos porque la misma comisión ha invitado al tema de las comparecencias y al tema del recibo de los dictámenes que, bueno, no de los dictámenes, de las iniciativas que los diputados han mandado hacia las comisiones de nuevo origen. No sé si servicios parlamentarios a lo mejor nos puedan ayudar para agregar ese transitorio y no haya ninguna laguna en la ley. ¿Me permite, presidente? Adelante, diputado. No hay ninguna laguna en la ley porque la misma ley nos da la atribución como Congreso de crear tantas comisiones sea necesario. Está contemplado en la misma ley orgánica la creación de las mismas y ya nada más para complementar lo que se hace al inicio de la legislatura es hacer esta modificación a la misma ley posterior al acuerdo de Jucopo y una vez sometido a consideración del Pleno que se tiene esa facultad. Entonces, ya nada más para complementar el proceso es que viene la iniciativa que presentamos a normatividad y que la propia normatividad está aprobando y esperemos que lo apruebe, pero es complemento de lo mismo, no caemos en ninguna falta, es lo que le quiero decir, diputado Sesma, porque así lo determina la ley orgánica y le da la atribución al propio Congreso de hacerlo. Al inicio, por supuesto, por eso lo hicimos al inicio de la creación de las comisiones. Sí. Solamente si me permite, para ver si me puede aclarar la diputada Lupita, porque todavía no, mi interpretación no es la misma. Nada más, y le agradezco a la diputada Morales su observación, pero legalmente las comisiones tienen una vida jurídica hasta que se vote el dictamen, porque si no, no necesitaríamos ni votarla. Nada más para una cuestión de que no vaya a haber ningún tipo de impugnación, no sé si servicios parlamentarios o algún diputado, a la misma diputada Morales nos puede ayudar, era nada más poner el transitorio que todas las actividades que se han hecho tienen validez, porque tanto la convocatoria como el recibir, porque
Yo no sé si Alfonso nos hizo el favor de mandar las iniciativas que se nos mandaron a una comisión creada por la Jucopo, pero no aprobada por el Congreso. Y eso es ahí donde yo tengo miedo que todo lo que hemos hecho nos lo puedan echar para atrás. Eso es todo. Presidente, si me permite. Adelante, Diputado diputado. Gaviño. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente tenemos ahí cierta laguna, como bien lo señala el diputado Sesma. Sin embargo, hay que recordar que estas comisiones no solamente fueron avaladas por la Jucopo, sino también por el Pleno. Se dio parte al Pleno de las comisiones que estaban creando y el propio Pleno autorizó. Si bien es cierto, para perfeccionar el tema de nuestro reglamento y en la ley, necesitamos una iniciativa como la que estamos dictaminando el día de mañana. No podríamos nosotros en un transitorio poner las situaciones retroactivas, pero sí es el conocimiento del Pleno la creación de las comisiones y por lo tanto no hay ninguna ilegalidad. Si hubiera ilegalidad si estuviéramos ya dictaminando situaciones de las comisiones nuevas sin estar ya contempladas en la propia ley. Es por esto muy importante que ya lo dictaminemos el día de mañana para estar ya con las 5 comisiones que además afectan a todos los grupos parlamentarios de una manera cabal. Una observación del diputado Gaviño. ¿Cuándo inician los 10 días que tienen las iniciativas para correr con los términos? ¿A partir de mañana se crea? No. Vimos. No, a ver, la ley habla... Que se publica en Gaceta. Sí, la ley habla de que una vez que se publica en Gaceta la iniciativa, correrán los 10 días para que las ciudadanas y ciudadanos que así lo deseen puedan hacer sus comentarios correspondientes. Mientras nosotros demos ese derecho a las y los ciudadanos, independientemente de que estemos nosotros en nuestra normatividad interna, todavía, creando las comisiones correspondientes, nosotros sí le estamos dando como Congreso a las y los ciudadanos el derecho de poder manifestar su adición o su inconformidad o sus dudas sobre las leyes que se están en el proceso legislativo. De tal manera que lo que yo sugeriría es de que tengamos mucho cuidado de darle ese derecho a los ciudadanos de los 10 días que corren a partir de la publicación, como bien se dice, de la Gaceta Parlamentaria. Entonces, el día de mañana estaríamos dictaminando esta ley que además entraría en vigor una vez aprobado, como es un órgano interno, es una disposición interna del Congreso, no necesitamos inclusive que corra la suerte de la publicación. Una vez aprobado, en ese momento, en ese instante, estamos con plena jurisdicción desde el punto de vista legal. Muy bien. Secretario, ¿tiene usted algún punto sobre lo que estamos debatiendo? Si me permite, presidente, ya que el diputado Sesma me pedía la opinión de servicios parlamentarios, como lo refieren la diputada Morales, el diputado Gaviño, el artículo 13, fracción 21ª de la ley orgánica establece como primer facultad del Congreso la creación de comisiones y comités. Derivado de ahí, el máximo órgano decisor en términos de la propia ley es el Pleno, que fue quien validó la creación de las comisiones. Ese tema me parece que sí, el empatarlo con la ley era total y absolutamente necesario. Afortunadamente en este momento no hay dictámenes de las comisiones por los cuales nadie podría cuestionar la validez del procedimiento legislativo, toda vez que aún no se da. Y con relación a los días que otorga la Constitución para la presentación de observaciones por parte de la ciudadanía, es el artículo 25, fracción cuarta, que establece que son 10 días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, lo cual sucedió en el momento de la presentación de las iniciativas. Es cuanto, presidente. Sí, a ver, quisiera yo hacer también un comentario, si me lo permiten.
Adelante, diputado Gaviño. Sí, diputado Rubio. Perdón, Presidente. diputado Rubio, perdón. No se preocupe. Diputado Rubio. A ver, gracias. Quería yo hacer el siguiente comentario. Si existe esta preocupación, bueno, yo coincido con el argumento del diputado Gaviño, pero si existiera esta preocupación, el día de mañana, si el dictamen no trajera un transitorio que le diera validez a los trabajos realizados de la comisión, pues a partir de su creación material y no formal, podría, mediante una reserva, agregarse un transitorio al dictamen, si todos estuvieran de acuerdo, para darle vigencia a los trabajos, vigencia y validez a los trabajos realizados de esta comisión desde el momento en que fue aprobado el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, y de esa manera podríamos salvar cualquier aspecto legal que tuviera. Ahora, tampoco es que hubiera una gran problemática, porque estas comisiones lo único que han hecho es instalarse, más no han dictaminado todavía. Digamos que si hubieran ya hecho algún dictamen, estaríamos en riesgo de caer en alguna ilegalidad. Alguien podría alegar que debido a que se instalaron sin haber estado debidamente constituidas, por consecuencia todo lo demás que hagan es, digamos, el fruto de un acto viciado, es igualmente nulo. Pero en este caso, me parece que si existe esa preocupación, podría alguien presentar una reserva a este dictamen únicamente para agregar este transitorio, si están de acuerdo, pues darle vigencia y validez desde el momento de su creación a todos los actos que hayan realizado estas 5 comisiones. Pues a mí me parece que hay salida jurídica para no caer en alguna cuestión de nulidad. Sería mi comentario. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Diputado Sesma, ya tenemos claridad sobre el punto. Claro que sí. Digo, mi tema era con los tiempos y con el trabajo que se hizo, que si bien es cierto, no nada más se han, digamos, instalado las comisiones, era por el término, por los 10 días que mandata la Constitución que tienen la ciudadanía para emitir una opinión. Pero si la interpretación de servicios parlamentarios y de los demás diputados es que no, aunque yo comparto con el diputado Rubio que lo que zozobra no falta. Entonces, si podemos ser todavía más escrupulosos en la reserva para que no haya ninguna mala interpretación, pues mejor, pero obviamente si están de acuerdo los demás, si no, no pasa nada. Gracias, presidente. Muy bien, diputado. El Muchas diputado gracias. Roifit, presidente. Diputado Roifit, adelante. Diputado Torres. Se quedó su pantalla, se quedó fija. Debe tener algún problema de conexión. Ya está. Adelante, diputado Torres. Perdón, se me trabó esta cosa. Yo nada más, sobre el comentario del diputado Rubio, tendría la duda, porque es un artículo único, entonces en términos del reglamento no admitiría reservas para proponer este transitorio. Entonces, o sea, si esa es la forma, pues habría que plantear el procedimiento. Sí, diputado Roifit, ahí nada más aclarando, sí, la reserva tendría que ser con el objeto de reformar el artículo único del decreto y que dijera, uno, todo aquello que haya llevado a cabo, se haya llevado a cabo por las comisiones hasta antes del inicio de la vigencia de la presente reforma, será válido en tanto se publicó el acuerdo de la Jucopo con el número alfanumérico tal. Y el segundo transitorio sería, ahora sí, su entrada en vigor, que es lo que es el artículo único. O sea, se puede modificar mediante una reserva este artículo único sin mayor problema. Pero el reglamento dice que cuando es artículo único, no existe el procedimiento de reserva. Solamente eso es lo que habríamos que verificar para no estar cometiendo una violación tras otra, tratando de reparar una anterior. Muy bien, diputado. Pues si les parece, la presidencia puede considerar todos los elementos aportados. En principio me parece que el planteamiento
que hace el diputado Gaviño está en lo correcto, pero podríamos darle una repasada, una revisada detenida con servicios parlamentarios para encontrar el camino que nos dé mayores seguridades por lo que hace a la legalidad de este procedimiento. Si les parece, con esto cerraríamos el punto, a menos que haya alguna otra intervención. La diputada Morales. Diputada Morales, adelante. Sí, presidente. Nada más que recordarles que ya está dictaminada la iniciativa, eso por un lado, y por el otro lado, es el procedimiento que se ha llevado a cabo es correcto, puesto que el Pleno en sus facultades acordó así aprobar un número determinado de comisiones que mientras no haya ningún dictamen por parte de estas 5 comisiones, es válido lo que se ha hecho hasta el momento. Cuando ya hay un dictamen, entonces sí habría que hacer alguna modificación, pero el tema que acaba de comentar el diputado Royfield aplica totalmente, porque tampoco cabe una reserva cuando es la modificación de un solo artículo. Es decir, no le estemos buscando cuadratura al círculo, pues estamos cumpliendo con los procedimientos como han sido debidamente conformados en tiempo y en forma, y únicamente mañana es aprobar el dictamen que en donde no aplica una reserva. Es una cuestión muy sencilla de normatividad interna, y nada más recordarles nuevamente que el Pleno es el máximo órgano del Congreso. Hizo lo que estaba dentro de sus facultades, de acuerdo a lo que ya comentó el secretario técnico en la fundamentación que dio, y de cualquier forma, pues ustedes ya lo comentarán, lo analizarán, diputado presidente. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputada. Pues si no hay ninguna otra intervención sobre este tema, se solicita al secretario someter a votación el orden del día de la sesión ordinaria presencial del jueves 16 de noviembre de 2021. Perdón, presidente, antes de pasar a la votación, ya le hice llegar al grupo que tenemos en versión electrónica las pruebas de lo que comenté sobre los turnos de las iniciativas 7 y 8, porque si votamos en estricto sentido el orden del día de la sesión en los términos que está, estaríamos votando ya, digamos, la aprobación de los turnos tal cual como está. Entonces, me gustaría si, no sé, el secretario técnico pudiera dar una opinión al respecto de la documentación que envié al grupo y a usted mismo, para el efecto de reivindicar y que, bueno, pues solamente quedara en la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público las iniciativas enlistadas con los numerales 7 y 8 del orden del día de mañana. Adelante, secretario, ¿qué puede decirnos? Y me permite, presidente, solamente considerar una cosa. Lo que establece la ley y el reglamento con relación a la aprobación del orden del día es con relación a los asuntos que se enlistan. Los turnos son competencia y facultad exclusiva de la presidencia. En ese sentido, me parece que, dada la información que ahorita envió el diputado Rubio, que es bastante, y hay que hacer un análisis para poder tomar la determinación, yo considero que no habría ningún problema para que se pudiera aprobar el orden del día hoy y que pudiéramos hacer la valoración. Si usted así lo considera conveniente e instruye lo respectivo, el día de mañana hacemos el ajuste del turno, porque ese no lo aprueba la conferencia, esa es facultad de la presidencia. Entonces, me parece que podríamos aprobarlo, y yo me comprometo a hacerle un análisis, entregárselo mañana al inicio de la sesión, y usted determinará si se hace el ajuste del turno o se mantiene el que tiene como proyección el orden del día. Muy bien, me parece correcta la interpretación, secretario. Entonces, a ver, presidente, nada más, si me lo permite, lo que pasa es que sí, efectivamente, no estamos cuestionando su facultad para determinar los turnos, pero si votamos el orden del día, en el orden del día ya se contemplan los turnos, quiere decir que estamos conformes con los turnos tal como está. Entonces, por esa razón, miren, es muy sencillo, presidente, ahí están los oficios del turno de la mesa directiva. Lo que yo mandé al grupo de WhatsApp es únicamente
Los oficios en PDF son muy sencillos de revisar, en donde se turnó la iniciativa de la jefa de gobierno, y dice literalmente iniciativa con proyecto de decreto porque se crea la ley del espacio público, y se va únicamente a la Comisión del Espacio Público, no a la Comisión de Espacio Público y Desarrollo Urbano, como se está yendo en estos 2 turnos. Es decir, no es una información compleja. Por eso es que yo lo mandé con la rapidez que usted me solicitó para que pudiera ser valorado, puesto que si votamos reitero, el orden del día en ese tema, ¿no? Entonces, diputado, esa es la situación. Presidente, Por eso es que no podríamos votar si no está resuelto este tema. presidente. El diputado Gaviño. Adelante, diputado Gaviño. Muchas gracias, presidente. Bueno, a ver, en este tema creo que en estricto sentido tiene razón el encargado de servicios parlamentarios, en el sentido de que el presidente es el que determina el turno. Todavía no estamos aprobando el turno nosotros, porque no tenemos ni siquiera facultad para hacer el turno. El presidente hará el turno el día de mañana, ya lo está avisando desde ahora, y de una manera escrita, pues está señalando que lo va a turnar a determinada comisión. A partir del día de mañana, los diputadas y diputados o las comisiones, pues manifestar un cambio de turno, lo deben de hacer por escrito, así lo dice la ley y el reglamento. Y una vez que se analice por parte de la presidencia, obsequia el cambio de turno o niega el cambio de turno. Eso es lo que procede. En este momento nosotros no tenemos facultades, claro, estamos dando un punto de vista, el diputado subcoordinador de Acción Nacional está proponiendo que se reconsidere y está bien, pero en este momento, en estricto sentido, tendría que el presidente el día de mañana dar el turno y nosotros inconformarnos o no, ese es nuestro derecho, y darle los elementos a la presidencia para que de una manera definitiva determine si obsequia el cambio de turno o no lo hace. Muy bien. Gracias, presidente. Completamente de acuerdo con el planteamiento que acaba de hacer el diputado Gaviño, y debo aclarar que eso reivindica un punto de absoluta sensatez, de que el presidente, justamente para cumplir con su facultad, se acopie los elementos necesarios para tener un criterio acertado. No podría yo, a partir simplemente de una lectura rápida, tomar decisión tan importante de manera ligera. Así que seguiremos este procedimiento. En consecuencia, por favor, secretario, someta a votación el orden del día de la sesión ordinaria presencial del jueves 16 de noviembre de 2021. Es jueves 18, presidente. Es un error del guión y que es un error que yo cometí. Tiene razón. Jueves 18 de noviembre de 2021. Por instrucciones de la presidencia, se somete a votación el orden del día de la sesión ordinaria presencial para el día jueves 18 de noviembre del presente año. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Marta Ávila, a favor. Muchas gracias, diputada. Diputada María Guadalupe Morales Rubio. Guadalupe Morales, a favor. Muchas gracias, diputado. Diputado Cristian Ollán Fonreric de la Isla. Diputado Ricardo Rubio Torres. Sí, Ricardo Rubio en abstención. Gracias, diputado. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Ernesto Alarcón, a favor. Gracias, diputado. Diputada Mónica Fernández César. Mónica Fernández, a favor. Muchas gracias, diputado. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño, sí. Gracias, diputado. Diputada Circe Camacho Bastida. Diputada María de Lourdes Paz Reyes. Lourdes Paz en pro. Gracias, diputado. Diputado Jesús Sesma Suárez. A favor. Gracias, diputado. Diputado José Martín Padilla Sánchez. Martín Padilla, a favor. Muchas gracias, diputado. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Elizabeth Mateos, a favor. Gracias, diputado. Diputada Xóchitl Bravo Espinosa. Xóchitl Bravo, a favor. Gracias, diputada. Diputado Royfit Torres González. Royfit Torres, a favor. Gracias, diputado. Diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho.
Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente. 11 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. En consecuencia, se aprueba el orden del día para la sesión del jueves 18 del mes y año en curso. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Muchas gracias, secretario. El último punto del orden del día es relativo a los asuntos generales de esta conferencia. ¿Alguna diputado o diputado desea hacer uso de la palabra? Sí, yo, presidente. Diputado. Adelante. Sí, preguntarle a los compañeros Royfield y la compañera Guadalupe Morales, si me pueden decir el artículo preciso del reglamento que señalan que no puede votarse una reserva a un artículo porque no lo encuentro. Entonces no quiero, conozco bien el reglamento, entonces no encuentro el artículo y quisiera, porque bueno, lo aseveraron con mucha seguridad, pues quisiera conocer el fundamento para salir de esta ignorancia en la que me encuentro. 129, fracción primera, se discutirán y votarán en lo general y después en lo particular cada uno de los artículos. Cuando conste solo de un artículo, será discutido en lo general. Es decir, en lo particular no es artículo 129, fracción primera del reglamento. Sí, diputada, dice se discutirá solo en lo general, pero no dice que no podrá proceder ninguna reserva. Entonces, no, pero termine el párrafo. Así dice, fracción primera, se discutirán y votarán en lo general y después en lo particular cada uno de sus artículos. Cuando conste de un solo artículo, será discutido solo en lo general. Esto no quiere decir que no proceda ninguna reserva. Por lo tanto, así dijera, las reservas proceden, y todas y todos sabemos, en lo particular, no en lo general. En lo general es el voto a favor o en contra del dictamen, y en lo particular ya es cuando cabe una reserva. Hay votos particulares, hay votos particulares que, sí, perdón, hay votos particulares que pueden presentarse contra dictámenes de un solo artículo, que se presentan desde las comisiones. Entonces, me permito, por eso se los aclaré, porque pues, el reglamento no dice eso, y donde la ley no distingue, no cabe distinción. Así que yo pero ¿cómo discutes una reserva? Yo te preguntaría, querido. Sí. Perdón, ¿cómo discutes una reserva en la discusión general? Ahí es que lo votas. Lo votas el procedimiento es votar en lo general y te reservas artículos para discusión en lo particular. Si no hay una reserva para discusión en particular, ¿cómo te reservas un artículo si no hay esta discusión? O sea, no hay un procedimiento parlamentario para eso. No. Por eso la interpretación es que cuando es artículo único no hay lugar a las reservas. A ver, recordemos lo que dice el artículo, nada más para aclararlo. Dice, se discutirán y votarán en lo general y después en lo particular los artículos. Cuando conste de un solo artículo, será discutido en lo general. Cuando conste, no el contenido del dictamen, pero no de los transitorios. Presidente. Aquí estamos nosotros presentando un transitorio. Pues es que si es, ¿cómo va a ser un transitorio si es un solo artículo, diputado? Si tú, ¿y cómo le haces para agregar un transitorio? No. Si al lugar, ¿cómo le haces para meter un transitorio a un artículo, o bueno, más bien a un decreto o a un proyecto que tiene carencia? Recuerdo el caso de la Comisión de Reconstrucción que no mandó los artículos transitorios de inicio de vigencia. O sea, había un solo artículo que era todo el decreto completo y entonces hubiera caído en esta hipótesis y no hubiéramos podido reformar en el Pleno el agregarle los transitorios para que pudiera ser publicado. Entonces, sí se puede. Presidente. Se los digo porque conozco el reglamento. A efecto de evitar un diálogo, si hay algún otro diputado que quiere intervenir con algún elemento adicional, hágalo. Y si no, tendríamos que pasar al siguiente punto. Presidente, si me permite. Adelante, diputado Gaviño. Sí, muchas gracias. A ver, creo que es una situación nada más de nombre. El asunto de las reservas se da precisamente cuando hay 2 o más artículos. Quiere decir que en lo general se aprueban todos y se reserva un artículo para una discusión aparte.
Es decir, se parte la discusión en lo general para aprobar todos los artículos no reservados y los artículos que se reserven se apartan para discutir particularmente ese espacio normativo que está en debate. Ahora bien, cuando es un solo artículo, no hay en lo general, en lo particular. Se discute el artículo de una manera directa. Si el día de mañana cualquier diputada, diputado desea comentar o discutir o adicionar una fracción normativa, se puede hacer desde el principio. El asunto es que se puede recibir inclusive por escrito una adición o quizá quitar algunos párrafos normativos de lo que queremos nosotros adicionar o discutir, de tal manera que es un asunto metodológico. Efectivamente, se va a poder discutir el día de mañana el dictamen, se va a presentar el dictamen, la comisión lo presenta, fue aprobado por unanimidad, y si hay algún punto de vista divergente al dictamen, se puede discutir ampliamente y podemos llegar a un acuerdo. De tal manera que yo les rogaría a las diputados y diputados que deseen cambiar el dictamen o adicionar el dictamen, que pudiéramos hacerlo con la comisión el día de mañana entre las curules para poder quizá pues tener un debate más ordenado. Ese era mi comentario, señor presidente. Muchas gracias. Pregunto a los diputados si esta propuesta les parece suficiente como para dar por terminada este debate. Sí, a ver, yo presidente nada más, si me lo permite, coincido plenamente. Nada más quiero dejar claro que el reglamento no prohíbe que se pueda reservar un dictamen que tiene un artículo, porque cuando hablamos de un artículo es del proyecto de dictamen y sus artículos transitorios. Lo que nosotros no estamos reservando es el transitorio en un momento dado, y como lo hace la Suprema Corte en un momento dado, que discute sus fracciones o discute porciones del dictamen. Ahora, no estamos diciendo que mañana vaya a pasar, yo nada más lo estoy diciendo para abonar a futuras discusiones de seguramente muchos dictámenes que vendrán, en donde probablemente solo se tenga un artículo. Es decir, el reglamento no lo prohíbe y te puedes reservar párrafos, artículos o fracciones o porciones normativas del artículo, como lo hace la Corte cuando declara inconstitucional porciones normativas, palabras nada más. Entonces, de que lo podemos hacer, lo podemos hacer. Yo lo quiero dejar muy claro porque, bueno, tienen los diputados una interpretación, yo tengo otra, pero sí que quede claro porque se está grabando, se está transmitiendo, que hay posiciones encontradas en la interpretación del reglamento. Es todo, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Quedaron asentadas las posiciones diferentes, de tal manera que cubrimos este punto y eventualmente podríamos retomar esa discusión en su momento si se presentara la ocasión. Muchas gracias. No existiendo más temas pendientes por tratar y siendo las 19:31, se da por concluida la reunión de la conferencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias. Mañana, diputadas, diputados. Nos vemos mañana, que es muy importante.